Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que genial. Y si no lo están, espero que este vídeo les levante el ánimo porque, créanme, el chisme que les traigo hoy está para eso. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en el chisme, en lo jugoso. Hoy en este canal nos zambullimos de lleno en el universo de las series turcas y por supuesto, en el apasionante mundo de las celebridades. Y el plato fuerte de hoy es uno que ha estado en boca de todos y con mucha razón. Vamos a hablar de la pareja del momento, la que nos tiene a todos suspirando, la que protagoniza nuestros sueños. Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Y por supuesto el foco principal, la noticia bomba, el meollo del asunto, es la reciente y jugosa confesión de Mert a Afra sobre su compromiso. Sí, amigos. El compromiso es la joya de la corona de cualquier relación, o al menos, eso es lo que nos venden las películas y las revistas del corazón. Pero, ¿qué ocurre cuando esa joya se empaña con secretos, dudas y presiones externas? Así que si quieren saber qué secretos se esconden detrás de esa confesión, qué verdades ocultas salieron a la luz, y qué detalles explosivos sacudieron la relación de Mert y Afra, quédense hasta el final. Porque aquí, en este canal, no nos guardamos nada. Analizaremos cada palabra, cada gesto, cada silencio. Absolutamente todo. Desmenuzaremos la historia, la diseccionaremos para que no se nos escape ningún detalle. Prepárense para un análisis profundo, para una inmersión total en el drama. Antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino emocional, quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Espero que estén listos para un viaje lleno de emociones. Y por supuesto para los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo gigante. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, el chisme de farándula, los análisis de las relaciones más comentadas, y todos los detalles jugosos de sus parejas favoritas. Suscríbanse ahora mismo. No les tomará ni un segundo y a mí me darán una alegría enorme. Es como darle un empujón a la felicidad. Y ahora sí, vamos a ello. Pongámonos cómodos porque la historia que vamos a contar es de esas que te dejan sin aliento, de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y las relaciones. Para ponerlos en contexto, y refrescar la memoria de aquellos que han estado viviendo en una cueva, recordemos que Mert Demir y Afra Sarıoğlu han estado en el ojo público desde hace un tiempo. Su relación desde el principio ha sido de lo más mediática. Fotos en redes sociales, rumores de todo tipo, especulaciones sobre su futuro, todo un circo mediático. Pero, ¿qué hizo que esta confesión fuera tan importante? ¿Qué hizo que Internet colapsara? ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados? Bueno, parece ser que el compromiso de Mert no fue exactamente como lo imaginamos. Todos esperábamos la clásica pedida de mano romántica, de esas que vemos en las películas, un lugar idílico, velas, flores, música suave, la perfección hecha realidad. Pero la realidad a veces es mucho más cruda y compleja. La forma en que Afra se enteró de este compromiso y las circunstancias que lo rodearon, no fueron nada sencillas. Aquí es donde el chisme se pone interesante, se pone jugoso, se pone explosivo. Según las fuentes, y aquí es donde el drama se intensifica, Mert no solo le contó a Afra sobre su compromiso, sino que también le reveló algunos detalles que, digamos, no eran precisamente halagadores. Detalles que, según los rumores, podrían cambiar para siempre la dinámica de la relación. Al parecer, y esto es lo que ha generado más polémica, Mert no tuvo la iniciativa total en este asunto. Se rumorea que las presiones familiares, las expectativas sociales y algunas decisiones tomadas por terceros fueron las que en gran medida impulsaron esta decisión. Imaginen la escena. Afra, radiante con la mirada expectante esperando escuchar la romántica historia de cómo su futuro esposo le propuso matrimonio, y en cambio, escucha una versión mucho más terrenal, menos romántica, incluso, complicada. El choque de expectativas debe haber sido brutal. ¿Cómo te sientes cuando te das cuenta de que tu cuento de hadas tiene un trasfondo turbio? Cuando descubres que el sí que esperabas escuchar no fue completamente sincero. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Mert, al parecer, no solo reveló las circunstancias, sino también sus propias dudas y temores.
Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué clase de secretos se esconden tras esta confesión? ¿Qué miedos y preocupaciones expresó Mert? ¿Qué temores lo atormentaban? ¿Se sentía realmente preparado para dar este paso? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Afra ante esto? ¿Has revelaciones? ¿Se sintió traicionada? ¿Entendió la situación? ¿Pudo comprender la complejidad de la decisión de Mert? ¿Perdonó las dudas? Todas estas preguntas nos llevan a analizar la complejidad de la relación y las posibles consecuencias de esta confesión. Pero antes de que nos sumerjamos aún más en el análisis profundo, quiero recordarles, una vez más, que todo esto son rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de lo que ocurrió a puerta cerrada. Sin embargo, la información que ha circulado por los medios y las redes sociales es bastante consistente, y aunque no podemos afirmar al 100% que sea la verdad, nos da una idea de lo que pudo haber pasado, y nos permite analizar y especular sobre las posibles consecuencias de esta revelación. Uno de los secretos más impactantes que supuestamente reveló Mert es la presión ejercida por su círculo social y familiar. Al parecer, el compromiso fue más una imposición social que una decisión completamente personal. Se comenta que la familia de Mert tenía grandes expectativas sobre esta relación, y deseaban que el compromiso se concretara. Imaginemos la situación: familia, amigos, conocidos, todos esperando la gran noticia, todos planeando la boda, y Mert sintiéndose, quizá, un poco atrapado en una red de expectativas. Este tipo de presión no solo podría afectar la dinámica de la relación, sino que también podría generar resentimiento y dudas en el futuro. ¿Se casaría Mert por amor, o por complacer a los demás? ¿Cómo afrontar una decisión tan importante si las presiones externas son tan fuertes? Otro punto crucial que se ha mencionado es la falta de comunicación y transparencia en la relación. Parece ser que Mert no había compartido sus verdaderas intenciones y sentimientos con Afra desde el principio. Tal vez por miedo a herirla, a decepcionarla, o simplemente por no querer complicar las cosas. Esta falta de comunicación, este ocultamiento de información, podría haber creado una barrera de desconfianza y dificultado la construcción de una relación sólida y duradera. ¿Cómo se puede construir un futuro juntos si no se comparten las verdaderas preocupaciones y anhelos? ¿Cómo se puede confiar plenamente en alguien si sientes que te oculta parte de la verdad? Además de la presión familiar y la falta de comunicación, se rumorea que Mert también confesó sus dudas sobre la compatibilidad con Afra. ¿Se sienten realmente a gusto el uno con el otro? ¿Comparten los mismos valores y objetivos en la vida? ¿Tienen las mismas aspiraciones para el futuro? Estas preguntas, que son fundamentales en cualquier relación, y que todos nos hacemos en algún momento, parecen haber sido puestas sobre la mesa en la confesión de Mert. Y no solo eso, también reveló algunos problemas que ya existían en la relación, problemas que, al parecer, no habían sido resueltos por la pareja. Es como si Mert, al confesar, hubiera abierto una caja de Pandora, revelando todas las sombras y las dudas que acechaban en el interior de la relación. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Afra ante todas estas revelaciones? ¿Se enfadó? ¿Se sintió decepcionada? ¿Decidió romper el compromiso en ese mismo instante? O tal vez, escuchó con atención, intentó entender la situación y ver qué posibilidades existían para salvar la relación. Todas estas preguntas son cruciales para entender el futuro de la pareja. Según las fuentes, y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, Afra se mostró sorprendida y dolida, pero también trató de entender la situación. No fue una reacción explosiva ni un portazo. Decidió escuchar a Mert, pero dejó claro, y esto es importante, que no iba a tolerar la falta de sinceridad y transparencia. La reacción de Afra, en mi opinión, es completamente entendible. Recibir este tipo de noticias sobre el compromiso es como que te lancen un balde de agua fría, o incluso peor, como que te arrebaten la alfombra de debajo de los pies. Saber que la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida tiene dudas, que no está completamente seguro, es un golpe muy duro. Sin embargo, su decisión de escuchar y tratar de entender la situación, de darle a Mert el beneficio de la duda, demuestra madurez, fortaleza y, sobre todo, mucho amor. Veremos cómo evoluciona la relación. ¿Podrán superar esta crisis? ¿Lograrán reconstruir la confianza? ¿Serán capaces de construir una relación más fuerte y sincera? El futuro es incierto, pero la reacción de Afra nos da esperanza.
La confesión de Mert a Afra ha generado un debate muy intenso en las redes sociales y los medios de comunicación. Muchos se preguntan si es posible construir una relación sólida y duradera en base a una decisión que no fue completamente personal, una decisión influenciada por factores externos. ¿Es posible que el amor, el respeto y la complicidad superen la presión social y las dudas internas? Otros, en cambio, ven en esta confesión una oportunidad para que la pareja afronte sus problemas, hable sobre sus miedos y construya una relación más auténtica y sincera. Ven en esta crisis una posibilidad de crecimiento, de fortalecimiento del vínculo y de un amor más maduro y consciente. La verdad es que solo el tiempo dirá qué sucederá con Mert y Afra. El futuro de la pareja es una incógnita. Lo que sí podemos decir es que su historia nos ha enseñado una valiosa lección: la comunicación, la transparencia y la sinceridad son fundamentales en cualquier relación, sea del tipo que sea. Sin ellas es imposible construir un futuro sólido y duradero. Sin ellas las dudas, los miedos y las presiones externas pueden erosionar la relación, hasta que no quede nada. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos analizado a fondo la confesión de Mert Demir a Afra Saraolu sobre su compromiso. Hemos explorado los secretos, las dudas y las preocupaciones que se esconden tras esta revelación. Hemos analizado la posible reacción de Afra y el impacto que esta confesión podría tener en el futuro de la pareja. Hemos especulado, hemos analizado, hemos imaginado, y sobre todo, hemos disfrutado del chisme. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Mert y Afra podrán superar esta crisis? ¿Creen que la confesión de Mert fue un acto de valentía, una señal de debilidad, o simplemente una equivocación? ¿Qué harían ustedes en la situación de Afra? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme, análisis y entretenimiento por venir. Prepárense para seguir sumergiéndonos en el apasionante mundo de las series turcas, en las historias de amor y desamor, y en todos los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Muchas gracias por ver y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más análisis y más drama. Chao, chao. Y recuerden, suscríbanse, activen la campanita y dejen sus comentarios. Nos vemos pronto.